Pues buenas tardes, bienvenidos. Yo soy Alejandro Soberanes, ya me conocen. Estamos aquí para hablar de cine, cultura y tenemos aquí a Iván Contreras, director del Festival de Cine y Arquitectura que sucede durante la ciudad de Puebla. Justo está sucediendo en estos instantes y vamos a dejar que Iván nos cuente un poquito más sobre él. Hola, Alex. Bueno, muchísimas gracias por la invitación siempre, pero además no solo por esta charla, sino porque además siempre has estado muy cerca del festival y eso también lo agradecemos mucho, ¿no? Formas parte de la comunidad que estamos buscando crear, ¿no? Y, y Cinetecton es un festival de cine de arquitectura que nació hace 9 años en la ciudad de Puebla. Es un festival que busca poner en la mesa a través del cine temas que consideramos importantes, como tiene que ver la ciudad, el acceso a la vivienda, el acceso a la cultura, el acceso a los contenidos, pero también abrir el debate sobre la manera en la que habitamos los espacios, ¿no? La manera en la que pensamos la ciudad. Y eso lo hacemos a través de una curaduría que armamos, a través que lanzamos y que recibimos materiales a través de una convocatoria, ¿no? Que abrimos en los meses de enero más o menos y cerramos por mayo. Y a partir de ahí generamos como un discurso curatorial, ¿no? E invitamos a aliados, invitamos a amigos e invitamos a realizadores para poder charlar no solamente sobre la película, sino detonar, ¿no? Discusiones alrededor de la película, de la ciudad, de lo que vivimos y de lo que nos toca, ¿no? Entonces, pues eso es Cinetecton, ¿no? De alguna manera, ¿no? Somos un festival de cine y arquitectura, no somos un festival de arquitectura, ¿no? Oh, cine y arquitectura. O Exacto. sea, no es festival, no es el cine dentro de la arquitectura. No es Sí, o sea, digamos, sí puede ser la arquitectura dentro del cine, Ajá, y también justo. puede ser el cine dentro de la arquitectura. Pero no estamos nada más, o sea, lo que buscamos es ampliar la mirada, pues, ¿no? O sea, es justamente detonar discusión, ¿no? Hablar de cosas que consideramos importantes y el cine es un medio fantástico para hacerlo, ¿no? Ahorita que dijiste esto de cómo habitamos los espacios, Ujú. me recuerdo mucho de unas ediciones pasadas, tuvieron un documental que hablaba sobre el Museo Barroco Claro. y cómo está formado como una forma distinta para que la gente pudiera llegar y habitar el museo, ¿no? Claro, Entender de qué se... participar en él, sí. Este documental que presentamos sobre la construcción del Museo Barroco, que está hecho por un premio Pritzker, ¿no? Que es lo de los premios más reconocidos para los arquitectos, son eh, habla mucho como de la lógica, de que no se trata solamente de la edificación una serie de paredes de concreto, pero que también tenga sentido de la manera en la que la vamos a caminar, pues, ¿no? Y eso ayuda mucho también al curador dentro del museo, por supuesto, a generar como estos recorridos para disfrutar el espacio, ¿no? Y la manera en la que está iluminado. Mucha de la iluminación que tiene el museo es natural, ¿no? O sea, digamos, tiene muy poca iluminación eléctrica, que sí la debe de tener, pues, ¿no? Pero la manera en la que están hechos los muros, la manera en la que cae el sol, le permite estar iluminada de manera permanente, ¿no? Pero esa es una, ¿no? Pero podemos hablar también de cómo la arquitectura funciona también para delimitar espacios, ¿no? O sea, como para avisarle a aquel que habita ese lugar si pertenece o no a él, ¿no? Entonces, es importante también conocer cómo van creciendo las ciudades en ese sentido. ¿Puedes desarrollar un poquito más este término de cómo una persona que habita un lugar pertenece o no a este lugar? Digamos, en los centros comerciales, ¿no? Son edificaciones en la que están, por ejemplo, los centros comerciales son edificaciones en las que están iluminados están hechos, ¿no? Como para recorrerlos, ¿no? Para caminarlos, pero que también tienen una función social de consumo, ¿no? Pero que además no solamente es eso, sino que además están iluminados de tal manera que el tiempo no corre,
¿no? La luz siempre es igual y permanente, entonces nunca te das cuenta que está transcurriendo el tiempo, entonces cuando tú pudiste haber llegado muy temprano y vas a salir muy noche y nunca lo notaste, ¿no? ¿No? Sí Y pasa. eso funciona porque te concentran en un solo lugar y en ese mismo lugar lo que hacen es que te obligan a consumir algo, lo que sea, ¿no? Desde, o sea, lo tienes resuelto, ¿no? Si necesitas zapatos, ahí están. Si necesitas comida, ahí hay. Si necesitas entretenimiento, ahí hay. ¿No? O sea, entonces todo está encerrado. O sea, no es un lugar donde puedes caminar y decir, mira, me voy para allá y conozco la ciudad y veo, ¿no? Sino que todo te lo ponen en un solo lugar y entonces obligan a que te quedes ahí. Pero que además, si no tienes la capacidad como para consumir de la manera en la que piden que consumas, el mismo espacio te obliga a retirarte, ¿no? Y eso es violencia, ¿no? Oh, sí es cierto, es que nunca lo había pensado. Y, nunca, ahorita que estoy reflexionando, algo que muy poca gente creo que reflexiona es que la arquitectura es uno de los 8 artes, ¿no? Que comprenden Es como... una de de las grandes artes, ¿no? Digamos, Ajá. que no solamente hacen, embellecen los lugares, sino que también hablan de estructuras de poder, ¿no? También, ¿no? O sea, digamos, los edificios o los grandes palacios, las edificaciones, lo que hablan también son de estructuras de poder, ¿no? Entonces, lo que pensamos como un festival de cine arquitectura no lo pensamos más en términos estéticos, sino que lo queremos hacer muchísimo más social, ¿no? Que hagamos análisis crítico de los espacios que habitamos, que hagamos y que reconozcamos si tenemos un buen servicio público de transporte, ¿no? Que aprendamos, que sabemos que no, pero no estamos generando una postura crítica como para decir cómo no solo tenemos el derecho a la transportación pública, sino que además tenemos derecho a la transportación pública digna, pues, ¿no? Donde yo no me sienta violentado, ¿no? Donde no voy a quedar en manos de un sistema que sí me traslada, ¿no? Y me ayuda mucho y facilita mucho los traslados, pero siempre lo voy corriendo peligro de que algo pase, ¿no? De que me bolseen, de que Que me me bolseen, asalten. de que, ese es, o sea, de que me bolseen, de que me asalten, pero que también las condiciones del transporte no son dignas, pues, ¿no? O sea, digamos, uno va hacinado en esos espacios, ¿no? Eso me hizo pensar mucho en el Metrobús de aquí de la ciudad, Ujú, como está hecho como para que estés seguro, pero dentro de, o sea, tú puedes estar seguro que nadie te va a saltar dentro del Metrobús porque nadie sube con un arma, ujú, pero te bolsan mucho, es como de los sistemas que más bolsan en el Metrobús. ujú, Tiro ujú. por viaje, bolsado Y de eso, todo. pues, digamos, o sea, tiene que ver con un servicio de transporte seguro, pero que también tiene que ver con las condiciones de vida en las que se tiene en la ciudad, ¿no? O sea, los niveles de delincuencia también tienen que ver con los niveles y las posibilidades de que la gente tenga acceso a un trabajo digno también, ¿no? O sea, digamos, entonces el festival lo pensamos más en términos de abrir espacios de discusión, ¿no? Entonces, una es a través de cine y el otro es a través de lo que llamamos el Arc Lab, ¿no? Que lo creamos este año, donde creemos que hablar de cine, o no de cine, perdón, hablar de ciudad y feminismo, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo las mujeres se sienten y habitan en el espacio. Entonces es un panel de mujeres, ¿no? O sea, nosotros no tenemos nada que hacer ahí, ¿no? Entonces ellas nos explican lo que significa, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Y hablar tuvimos otra charla muy bonita, muy interesante, sobre museo y periferia, ¿no? O sea, es cómo los museos hacen que sus propuestas curatoriales o que los mismos espacios son accesibles o no hacia las periferias, ¿no? Como, si trabajan con las periferias o traen o la periferia viene al museo, ¿no? Pero que también andar pensando que los museos no siempre dan esta sensación de que son muy abiertos, pero no siempre lo son, ¿no? O sea, digamos, el tipo de programación o el tipo de curatoría te dicta a ti que deberías de tener cierta capacidad de conocimiento para poder llegar y entenderlo, ¿no? Ujú. Pero por otro lado, también es que no necesariamente necesitas saberlo, pero el museo te ayuda a aprenderlo, ¿no? Entonces, ¿cómo se arman esos discursos y cómo se arman ese tipo de cosas para poder entender lo que implica no solamente el museo, sino que
¿por qué son importantes también ellos, ¿no? Y por qué son importantes también trabajarlos en la periferia, ¿no? Que no estén centralizados, que no solamente sucedan en un solo espacio, ¿no? Y eso habla también de lo mucho de las actividades culturales que suceden en la ciudad, ¿no? Entre ellas el festival. Oye, eso está muy interesante porque este apartado de cine, este es un canal que va dedicado a la academia. Ya, Está dedicado a los maestros que ya, trabajan como preparatorias, bien, secundarias, primarias, bien. y mucho de contenido va para ellos. Ujú, Y yo abrí como este apartado de cine porque me interesa justamente abrir el diálogo, ¿no? Entre ujú. ustedes maestros y el cine, que entienden que el cine es más allá de una herramienta de entretenimiento, sino es una herramienta que nos ayuda a generar crítica más en tiempos modernos, ¿no? Sí, claro. O sea, el cine es una herramienta de formación, ¿no? Y ahorita que estás comentando todo lo que haces a través del cine y la arquitectura de ambos, de traer el espacio y el cine y como traer al discurso Juntarlos de alguna público, manera. está impresionante. Me gustaría saber cómo han sucedido estos diálogos, qué has leído de ahí, qué has sentido tú. No, mira, han sido diálogos interesantísimos, ¿no? O sea, invitamos a Juan Tonches es un arquitecto y antropólogo también. Invitamos a ver a presentar una película. Él tiene un proyecto que se llama Arc Magazine, ¿no? Que es un proyecto que invita como al pensamiento crítico a partir de la arquitectura y de la antropología, pero lo invitamos a que charlara sobre una película que tuvimos este año que se llama Best in the World, ¿no? Que es una película danesa, ¿no? Que habla sobre Copenhague, ¿no? Y en Copenhague lo que está sucediendo es que hay muchísimo desarrollo inmobiliario, pero que además que se construyen estos grandes y elegantes edificios para hacer oficinas, ¿no? Y son oficinas en las que llegas, tú trabajas, pero que además sus rentas son tan caras que ni a ellos mismos les alcanza, ¿no? Entonces en algún momento son desechados y lo que llega es una clase con un poder económico mucho más amplio y se queda con ella. Pero después de eso llegará una clase con un poder económico mucho más amplio y se hará de ello. Entonces lo que existe es un desplazamiento, ¿no? Entonces lo que de repente tienes son grandes edificios vacíos, porque no hay forma de pagarlos, ¿no? Entonces queda sola y todo queda de acuerdo a la especulación inmobiliaria, ¿no? Y eso sucede mucho en las ciudades, o sea, con estos procesos como de gentrificación que le llamamos, ¿no? O sea, digamos, el por ponerle un nombre o ponerle un contexto, el blanqueamiento de las ciudades implica que personas con un poder adquisitivo menor, ¿no? No podrían estar en los espacios donde sí pueden estar los de un poder adquisitivo mayor, ¿no? Y eso está sucediendo mucho en el centro de Puebla, ¿no? ¿No? Entonces, aquellos espacios que de repente eran nuestros, que ahora ya no existen y que los convirtieron en un hotel boutique o en un bar gentrificado y todo eso, un producto dentro de esos lugares se vuelve a unos precios estratosféricos cuando tú podías comprarte un refresco, una cerveza o algo así a un muy buen precio y la misma cerveza ahora en el nuevo espacio te sale 2, 3 veces su precio, ¿no? Entonces a ti ya como consumidor ya no te alcanza, pero sí hay alguien que le alcanza que tiene un poder adquisitivo mayor y entonces hay un desplazamiento de ti que habitas ese espacio, que ese mismo espacio te está diciendo que ya no perteneces, ¿no? No más porque no tienes el dinero. Qué Y eso es, y eso, fuerte. y eso es grave, ¿no? Porque desaparecen los barrios, desaparecen las identidades y entonces se vuelve un espacio donde es de algunos especuladores, pero que además se vuelve de aquel turismo que nomás viene, gasta y se va, ¿no? Entonces se vuelven ciudades Pues, maqueta, como le pasa mucho a Venecia, como ¿no? le pasa mucho a Venecia, ¿no? O sea, Ujú. digamos, y hay que entender que el turismo es muy bueno y sano para las economías, pero que también se puede convertir en una plaga. Qué fuerte. No manches, no había quedado a pensar todo eso. Está muy fuerte. Platicarnos, Iván, cómo nació en ti este festival y dónde nos podemos encontrar en redes. Bueno, nos encuentran en redes sociales, nos encuentran en Facebook, en Twitter y en Instagram como Cinetecton. Cinetecton se escribe con K, ¿no? Y el festival nació hace 9 años. Lo inició
estuvimos en el inicio Sandra Guevara, ¿no? Estuvo Guillermo Nieto Ross y Sergio Gallardo. Guillermo y Sergio son arquitectos y Sandra y yo nos dedicamos, Sandra más a la producción y yo como a la gestión y a la programación y la curaduría. Y nació Guillermo y Sergio tenían como una muestra de cine donde invitaban a arquitectos y invitaban a gente que tenga relación con el cine, proyectaban una película con sus alumnos y después charlaban sobre la película, ¿no? Entonces en una de esas me invitaron a mí a platicar, ¿no? Me gustó mucho lo que estaban haciendo, además me pareció fascinante, ¿no? Porque nunca había visto el cine desde esa perspectiva, ¿no? Y el arquitecto tiene una mirada muy particular, no solo del audiovisual, sino de la ciudad, ¿no? Entonces que te enseñen a verlo se vuelve también una experiencia estética impresionante, ¿no? Eso por un lado. Pero cuando terminamos de hacer eso y todo, quedamos en como con estas ganitas de hacer más y más grande, ¿no? Entonces salió ahí la cosquillita de convertirlo, ese ejercicio, como en un festival, ¿no? ¿Y cómo se hace un festival? Pues no teníamos ni la más mínima idea, ¿no? Dijimos, nos aventamos así al vacío y bueno, pues ya llevamos 9 años haciéndolo, ¿no? Ya Sergio y Guillermo ya no están en el equipo, ¿no? Ya agarraron como su propio camino, pero siempre han estado como cerca, ¿no? Entonces, y además hay hay un bonito recuerdo de su participación porque justo son ellos los que nos enseñaron que justamente el cine se puede ver desde ese punto de vista, ¿no? Es que está muy interesante. Yo jamás lo había pensado desde la arquitectura. Y ahorita que dijiste cómo el desplazamiento de las espacios, me quedé pensando así de. Pues Dios nada mío. más, sí, digamos, solamente es pensar dónde has decidido no entrar porque dices, yo aquí no pertenezco. Y eso es racismo, y eso es violencia. Qué fuerte. Yo nunca. Cuando tú tienes derecho a acceder a donde tú quieras, ¿no? Estoy así. Estoy como todavía como procesando muchas cosas. O sea, ni siquiera sé qué más preguntarte porque me dejaste pensando tantas cosas. Porque ya tenía así mi discursito. Ya. Ya regresó. Es que me Ya dejó. regresó. Ya Bien. regresó, es que me dejaste así impactado. Me quedé pensando en la gentrificación, en los problemas del capitalismo, en los problemas de que ha traído consigo la sociedad, como de salirse del. Como que llegue más turismo y más ingresos a ciertos espacios y cómo está ya desplazando a ciertas personas. Eso para mí fue O sea, sí genera economía, ¿no? Pero ese dinero no necesariamente se queda en el Estado. Me quedé pensando también mucho en Valquírico, esa Claro. ciudad que hizo Tlaxcala, Ujú. que ni siquiera parece Tlaxcala, parece una villa toscana, Es ¿no? una villa toscana, así, Villamelona, pero sí, Ajá, y ahora, ¿quiénes viven ahí? Pues una clase muy claro, privilegiada, y en realidad la gente que trabaja ahí en realidad vive muy lejos de la claro. misma ciudad, ¿no? Y me quedé pensando como en eso, ¿no? Y pues, como que me hiciste muchas preguntas dentro de mí mismo, Ujú. y me salí de la entrevista. Pero regresando como de la Regresando a la entrevista, entrevista. ¿qué ha sido como la película que más te ha impactado? ¿De las que has ido como al Uy, festival o de las futuras? digamos, la emoción más grande que tuve fue cuando la primer función que tuvo el festival con una película inaugural que tuvimos aquí en las salas del CCU, eh, The Human Scale, que fue con la que inauguramos, ¿te acuerdas? ¿No? No, no acuerdo. Es la primera película que pusimos y simplemente el primer momento de proyectar la película fue fascinante, ¿no? Porque eran como casi 6 meses de trabajo para llegar a ese día, ¿no? Que cuando lo logramos fue así como, ¿no? Creo que ya ¿No? me acordé, creo que ya me ¿No? porque sí Sí, vine, sí, pero sí. no me acuerdo de qué película era. Sí, no, esa, ¿no? Pero bueno, o sea, digamos, está eso. No sé si tenga una película favorita, ¿no? O sea, Tal vez no favorita. cada año hay películas que me sorprenden, ¿no? Y cada año me da mucho gusto saber que
que el festival ha podido encontrar discursos que le interesan, ¿no? Y realizadores que están pensando en hacerlos y poner la discusión sobre la mesa, ¿no? Entonces, más bien creo que no es una película que me haya impactado, sino más bien lo que me fascina es cómo los realizadores y el festival sirven para crear esas discusiones, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que más me gusta de todo, ¿no? Sí, Más que una película, yo creo que son todas, pero lo que sucede después de la película, eso es lo que más me gusta. sí, justamente la transformación, Claro, la transformación del criterio. claro, Eso ¿no? está muy, muy Es muy bonito. lindo, sí. Y pues nada, Iván, quiero agradecer mucho por este tiempo, por esta entrevista, por permitirme venir al festival a entrevistarlos a todos. Ujú. Y nada, eso es todo. Muchas gracias por seguirnos. Les dejamos Gracias, las redes de Iván ¿no? y, y las redes de la Cineteca y las redes del festival, Cinetecton, del Cinetecton. ¿no? Que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego, muchas Bye. gracias, hasta luego.